Bien, pues La Casa Tomada es un cuento de los años 40 de Julio Cortázar, un argentino que ha escrito numerosa cantidad de novelas muy importantes en la literatura iberoamericana y que en este caso vamos a analizar su cuento muy famoso llamado La Casa Tomada, en el que él relata la historia de dos hermanos que dicen tener un matrimonio de hermanos, dada la rutina que ellos tenían, aunque no estaban casados y eran hermanos directos. Ellos se levantaban diariamente y hacían sus tareas del hogar. Él menciona que se levantaban diario y lavaban la casa, una casa grande que describe con bastante detalle, en el que se divide en dos partes. La casa tenía una cocina, un baño y un dormitorio en la parte delantera, y en la parte de atrás una serie de más dormitorios y demás habitaciones que realmente no usaban. Tenía un zaguán, también él menciona que su casa tenía un zaguán. Eh, el nombre del hermano jamás lo menciona, pero su hermana se llama Irene, y al parecer ambos tenían comportamientos un poco compulsivos, como Irene, que solamente eh, tejía, y el otro hermano que solamente limpiaba, y pues su vida se basaba simplemente en eso. Irene tejía y los dos limpiaban, y ambos cocinaban de vez en cuando, casi siempre a la misma hora. Ahora, en cuanto al análisis del contenido del mismo cuento, tiene mucha coherencia todo lo que mencionan en el texto, uh, aunque a veces yo creo que es debido a la parte geográfica del idioma, como hablamos nosotros y utilizamos el lenguaje español en México. En Argentina es un poco diferente, y creo que eso puede hacer que uno como mexicano pueda tener o entender diferentemente lo que el autor en realidad quiere decir, con algunas palabras o incluso con algunas formas gramaticales que son diferentes, y que, si bien en el español mexicano perderían un poco de coherencia, si uno ha tenido experiencia o sabe un poco de la manera de hablar de un argentino, pues ese es un poco más sencillo de leer y pierde menos coherencia. Aunque en realidad todo el texto, me refiero al texto por su misma esencia, es muy lineal y coherente, y pues es al final muy fácil de leer, aunque pues del mismo modo todo está contado desde la perspectiva del hermano. Entonces todo es muy subjetivo a lo que pasa en el hermano, y pues eso es algo que Cortázar hace siempre, y que incluso mencionan al final del texto, que siempre deja que el lector juegue con su creatividad, y deja una gran como incógnita al final, para que pues la persona que lee el texto pueda eh, intentar interpretar lo que él quiera con base en lo que leyó. Ahora, como decía, en la estrategia, la estructura del texto es bastante lineal, aunque hay algunos párrafos en los que incluso se podría interpretar que pues todo eso. Hay un párrafo en el que él menciona que muchas veces despierta y no se puede dormir porque escucha a Irene soñar y todo eso. Entonces, esos párrafos, ese par de párrafos en los que menciona cómo él duerme y hace todo esto relacionado con los sueños, podría interpretarse como que todo el cuento es un sueño, y eso era un como regreso a la realidad, y como un rato en el que él despierta y vuelve un poco. Esa es una de las partes en las que pues ya depende de cada quien y de su interpretación, cómo uh, decida que la estructura sea. Digo, esto es también bastante típico de las lecturas de Julio Cortázar, que uno puede leer, por ejemplo, alguna otra novela, Rayuela, que es pues su texto más famoso, lo puedes leer en el orden que tú quieras y nunca va a dejar de perder sentido. Siempre va a ser muy coherente y va a tener una historia completamente diferente en cuanto a la estructura, pero pues puede o no puede ser lineal sin perder coherencia, que es algo muy importante. Uh,
Ahora, conforme a la clasificación textual, este es un texto, yo creo, completamente literario, de acuerdo con las diferentes clasificaciones de textos que mencionan en el texto del análisis documental de contenido. Es evidente porque pues es un cuento. Un cuento es al final un género que se desprende de la literatura. Ahora pues de acuerdo con algunos textos que me ayudé en internet, incluso mencionan que este cuento podría ser una metáfora política, que pues tiene bastante sentido debido a que pues en esa fecha la resistencia que Argentina proponía, mantenía era muy importante. Entonces el contexto político en ese entonces era muy duro para los argentinos, con todo esto que sucedió desafortunadamente con muchos países latinoamericanos, de la Operación Cóndor y todo lo que sufrieron todos los presidentes que fueron derrocados y todos los golpes de estado que tuvieron, hacen bastante sentido con que pues la casa tomada incluso fuera tuviera algo que ver con ese miedo político que la gente tenía en Argentina. Aunque pues en realidad el hermano jamás menciona quién tomó la casa o si lo fue, él pensaba que era un fantasma o simplemente tuvo un ataque de neurosis y decidió sacar a su hermana de la casa junto con él sin razón aparente, solamente por un miedo. Y pues su hermana era muy sumisa, evidentemente, y hacía caso de todo lo que le dijera su hermano. Un ejemplo pues son como dejaba a Irene escoger cualquier color de lana que quisiera su hermano. Así que pues esto también puede ser un factor determinante para entender o interpretar un poco mejor qué sucede con el texto. Uh, en mi opinión, pues el texto del cuento deja una ventana muy abierta para que uno pueda interpretar lo que quiera, y al final pues uno decide qué pasa con la casa, quién la toma, por qué decide salirse. Incluso pues al final me gusta mucho cómo termina el cuento, que dice que eh, avienta las llaves de la casa por una alcantarilla porque no se vaya a meter alguien a robar a la casa, que pues es de noche y de todas maneras está tomada. Entonces pues eso le da un toque muy cómico y que pues deja además algo de confusión de quién tomó la casa y por qué se salieron de la casa.